Bueno, ante todo, quiero dar las gracias a todos ustedes por haber venido al Centro Cultural Español, por facilitarnos y posibilitarnos el estar aquí, y a tantos y tantos buenos amigos como cada día tengo en Miami, especialmente a Adriana y a Enrique Córdoba, que ya llevamos pues como 7 u 8 años haciendo presentaciones, haciendo actos juntos y demás. ¿Qué les voy a contar de Muti? Bueno, yo creo que lo primero que debo contar es por qué yo hice este libro y cómo surgió este libro. Este libro surgió precisamente, la idea de yo hacer este libro surgió aquí en Miami. Recuerdo perfectamente que un día estaba en una tertulia precisamente en Radio Caracol, con Enrique Córdoba, y en la tertulia se empezó a hablar de Mutis. Yo la verdad que como español me sentí un poco avergonzado cuando ellos mantenían una tertulia muy fluida y yo casi tenía que permanecer en silencio, porque mis ideas sobre Mutis eran mínimas o nulas, ¿no? Aquello me motivó a que apenas llegué a España me puse a intentar averiguar e investigar la obra de Mutis. Y para mi sorpresa me encontré con uno de los, probablemente, si no el mayor, uno de los mayores científicos que ha dado España, pero prácticamente desconocido en España. Tanto es así que yo le preguntaba a mis amigos y a gente que tiene un cierto nivel cultural, o sea que no, bueno, y no lo conocían. Uno decían, sí, yo creo que lo he visto en los billetes de 100 pesetas, otros, pues, sí, yo conozco la frase Mutis por el foro y tal, ¿no? Bueno, aquello la verdad que me sorprendió muchísimo. Inmediatamente me puse a hacer una investigación, intenté hacer una investigación más profunda y me encontré con dos noticias agradables, dos noticias, una agradable y otra realmente que me decepcionó. Lo primero, que empecé a buscar su bibliografía y me dirigí al Jardín Botánico de Madrid por varios conductos vía email, y tengo que confesar que las respuestas que recibí eran nulas, cero, ni contestaban a los emails, cosa que me dolió como español muchísimo. Bueno, no sé si es la situación política de España de aquel momento, no lo sé. El caso es que, por más que insistí, no conseguí nada, cero. Pero al mismo tiempo escribí a la Universidad de Nuestra Señora del Rosario de Bogotá. Y el mismo día que yo escribí, con la diferencia horaria, un señor bibliotecario de la Universidad de Nuestra Señora del Rosario de Bogotá me contestó, porque yo les puse mi idea, y me dijo que me preparaba un envío de libros, que él iba a escoger lo más selecto y que me lo enviaría. No sé por qué medio me lo envió, pero a los 2 días o 3, aquellos libros los tenía yo en mi poder, un cajón así, lleno de libros de Mutis. La verdad que me asusté por el precio, porque pensé, digo, qué barbaridad. Bueno, no me mandaba la cuenta, se la pedí una vez, se la pedí 2, se la pedí 3, y al no sé cuánto tiempo me manda la cuenta. Y para mi sorpresa, incluidos los portes y todo, eran, no sé si $200 o algo así. O sea que yo creo que el papel, el transporte y el peso valía más. Por tanto, para mí mi primer agradecimiento siempre tiene que ser para la Universidad de Santa Fe de Bogotá. A partir de ahí empecé a estudiar la obra de Mutis y me fui encontrando un hombre que iba cambiando su faceta. La primera faceta, bueno, ya lo ha dicho Enrique, él estudió como médico, se embarca, incluso casi en contra de sus padres, de ahí la frase de Mutis por el foro, porque tiene que salir casi escondido para que lo dejaran marcharse de España, de Cádiz concretamente. Ya él tenía el título de medicina y
y el virrey Mesías de la Cerda, que otra de las cosas que me gustó, porque los principales virreyes que influyeron en la vida de Muti, tanto el virrey Mesías de la Cerda como Caballero y Góngora, eran de Córdoba. O sea que, bueno, yo soy de Córdoba, pues para mí también era un aliciente más. Lo primero que descubrí es un gran literato, o sea, cosa que me llamó mucho la atención. Un hombre que quien lea sus diarios, pues hay pasajes que casi recuerdan al Quijote por su descripción, por su anécdota, por su manera de escribir, ¿no? Y además un hombre muy minucioso en sus descripciones, en su narrativa. Por tanto, ya descubrí una faceta muy interesante de Muti. Ya era médico y literato. Esos diarios de los que habla Enrique, tanto desde Madrid a Cádiz como el diario de sus viajes a Cartagena, además es como si estuviese viviendo en un galeón de aquellos, o carabelas, como se llamaron los barcos de aquel siglo XVIII. Pero después, bueno, este hombre llega a Cartagena, está unos días y empieza a descubrir la naturaleza americana y poco a poco se va enamorando de aquella tierra. Lo primero es la naturaleza. Para él la naturaleza era primordial y este hombre descubre una naturaleza que le maravilla, que le atrae, que le atrapa. Pero enseguida descubre al indio. O sea, él ya en su primer viaje desde Barranquilla hasta Honda ya va hablando de las cualidades del indio, de cómo gobernaba, de cómo se les trataba, etc. Llega a Santa Fe de Bogotá y automáticamente empieza a poner orden en todas las ciencias de Colombia. De tal manera que empieza a sostener correspondencia con los principales sabios de Europa, fundamentalmente con Linneo. Linneo está considerado de alguna manera el padre del sistema moderno de clasificación de las plantas. Hasta tal punto que en aquellos años Linneo lo propone como miembro de la Academia de Ciencias de Uppsala. La Academia de Ciencias de Uppsala era, pues, de alguna manera, pues, el sitio científico más importante del continente europeo. Mutis enseguida entiende que en el continente americano hay mucho, no solo oro, no solo la plata que le pedían los virreyes, ¿no? Sino que ve que explotar la madera, explotar la quina, explotar un montón de plantas que podrían tener aplicaciones científicas, explotar minerales. Empieza a descubrir una cosa que se llama aceite de brea, que resultó ser el petróleo, y es el primero que propone que hay que hacer un laboratorio para analizar el petróleo. Es decir, él no deja ninguna rama de la ciencia por descubrir, por tocar, por analizar, por profundizar. Sin embargo, bueno, eran tiempos conflictivos en España y tiene un montón de dificultades, pero es un hombre que no se rinde, es un hombre que incluso aporta el dinero que él ganaba como médico, lo aporta, llega a arruinarse porque él tenía muchísima fe en lo que hacía. Hasta que al final Caballero y Góngora, pues aprueba la expedición científica, incluso sin contar, o sea, tanta fe tiene Caballero y Góngora, que era virrey por entonces, que sin contar con los reyes de España, ¡pum!, aprueba la expedición botánica. Y entonces es cuando ya aflora un mutín nuevo. A partir de ahí él se traslada a Mariquita, monta allí su centro, la ciudad de Mariquita, el centro de la expedición botánica, y empieza ya a formar hombres. Empieza a formar una serie de hombres: Calda, el padre García, Mati, todos personajes que después, con la independencia de Colombia, fueron héroes, próceres,
académicos, médicos, todo, empieza a formar de todo tipo de hombres, ¿no? Pero además él ya se empieza a sentirse americano. Ya en su primera época él tiene dudas, no se identifica, pero llega un momento en que empieza a sentirse americano y ya desiste de volver a España. Y ahí empieza una nueva etapa de Muti. Muti empieza a buscar a Dios en la naturaleza. Eso era muy típico del Linneo, era muy típico de los científicos de aquella época, buscar la obra de Dios en la naturaleza, hasta tal punto que, bueno, se ordena sacerdote. Pero ya a partir de este momento Muti ya no quiere, en sus expediciones, ya no quiere que le manden españoles, ya no quiere que la corte, él sigue obedeciendo a la corte, pero él ya lo que quiere es formar indígenas, ¿no? Entonces se trae pintores de la escuela de las escuelas de Quito, que era una de las escuelas más florecientes de pintura, y él forma su propia escuela en Mariquita, que después, cuando ya se traslada a Bogotá, la establece en Bogotá. Al mismo tiempo ordena las matemáticas, las cátedras de matemáticas, las cátedras de medicina, las cátedras de filosofía, porque también era un gran filósofo, astronomía, astrología, hasta tal punto que una de las cosas que me llamó la atención cuando yo leí sus diarios es que este año todo el mundo hemos visto, el año 2012, una alineación planetaria. Bueno, él ya predijo, o sea, en su diario está escrito que en el 2012 se produciría esta, o sea, tanta era la perfección de su obra que efectivamente no se equivocó ni un año. En el 2012 se ha producido esta conjunción planetaria este verano. Pero al mismo tiempo él forma una cosa que para muchos pasa desapercibida, que es la Sociedad Patriótica de Amigos del País. Esta Sociedad Patriótica de Amigos del País era una sociedad científica, literaria, donde ya empiezan a publicar periódicos, donde empiezan a entrar todas las ideas liberales, etc. Y ahí es donde realmente ya empieza, digamos, su labor como hombre medio político, porque realmente no era muy político, pero bueno, su labor política de formación de personas. En aquella época se le concede ya por fin el ser miembro de honor de la Academia de Ciencias de Uppsala. El ser miembro de honor de la Academia de Ciencias de Uppsala equivaldría en nuestros tiempos a ser un premio Nobel, más o menos, ¿no? Por tanto, es el primer español que logra alcanzar este gran honor. Bueno, a partir de ahí él va envejeciendo, pero no por eso sigue dejando de formar médicos, sigue dejando de formar matemáticos, sigue dejando de formar personas ilustres. Ya cuando ya era mayor, ya en su vejez, digamos, de alguna manera tiene una agradable sorpresa, que es Humboldt, que en aquella época era la máxima figura de Europa, estaba en España, estuvo en Cuba, y de Cuba decidió trasladarse para ver a Muti. Y bueno, las descripciones de Humboldt sobre Muti son algo asombroso, ¿no? Él se maravilla de la obra, lo trata con un honor, dice que él nunca había visto una obra como la de Muti. Muti va envejeciendo y su último gran proyecto era la creación de un centro astronómico del Observatorio Astronómico de Bogotá, y esa fue su obra póstuma. Pero al mismo tiempo en su diario ya deja establecidas las bases del desarrollo de la ciencia de Colombia y asigna nombre además para la labor astronómica. Me parece que era Mati, para la expedición botánica su sobrino Muti, para medicina el padre Isla. Es decir, él va dejando una serie y él ya deja encauzar toda la ciencia de Colombia. Claro, yo comprendo que en Colombia este hombre, pues Muti, sea realmente una persona súper reconocida. Pero a mí lo que me dolió y lo que me movió a escribir este libro es precisamente que en España,
es un honor para España tener una figura de la talla de Muti. Prácticamente no hay libros sobre él, o sea, que yo no he podido encontrar nada más que una mini biografía publicada en España y punto, ¿no? Entonces eso fue lo que me movió a hacer esta biografía. Esta biografía, bueno, ha tenido, debo decir que estoy muy contento con ella porque la leyeron unos catedráticos de la Universidad de Cádiz y este año 2012 la han declarado como una de las aportaciones de los libros que se han aportado al segundo aniversario de la Constitución de Cádiz. Y ahora, pues, he querido presentarla en Miami. Bueno, todos los que me conocen saben que para mí Miami es casi mi segunda casa, ¿no? Y el presentarla en un sitio español, además, dentro de Miami, pues todavía para mí es más, no sé, es una satisfacción mayor. No quiero entretenerles más, quiero ser breve. Simplemente creo que con esto ya tienen una idea bastante clara de lo que he pretendido y vuelvo a darles las gracias a todos ustedes y si quieren que les responda alguna pregunta, si tienen alguna duda que quieren que aclare, pues si yo no lo sé aclarar, estamos aquí a su disposición los tres. Eso es todo.